Te doy la bienvenida al canal del Instituto de Ciencias Ocultas Hermes. Soy Patricia Loranca y el día de hoy te narraré una historia de terror que yo misma he escrito. Espero que sea de tu agrado y si es así, te suscribas al canal y me dejes tu like. Acompáñame a conocer esta fascinante historia. Hoy te presento El fantasma de Isabel, un amor más allá de la muerte. Juré que nunca creería en fantasmas, hasta que la conocí. Ahora, cada noche me pregunto si lo que viví fue un verdadero amor o locura. Déjame contarte mi historia y tú lo decidirás. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en la sierra. Había conseguido un empleo temporal como maestro en una escuela rural y el alquiler de una vieja casona me pareció la opción perfecta. El lugar tenía historia. Los vecinos decían que la casa pertenecía a una familia adinerada que desapareció misteriosamente hacía muchos años. Yo, por supuesto, ignoré las historias. Fue la tercera noche cuando la vi por primera vez. Yo estaba en la cocina, preparándome un café, cuando escuché una suave melodía de piano que venía del salón. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al entrar a la sala, la vi, una joven de cabellos oscuros y ondulados, con un vestido blanco que parecía de otra época, tocando el piano de la casa. Perdón, no sabía que alguien vivía aquí, dije sorprendido. Ella volteó a verme disgustada. Su mirada era serena, pero había algo inquietante en ella. Es mi casa, o al menos lo fue alguna vez, respondió con un tono nostálgico. Pasamos horas conversando. Me contó que se llamaba Isabel y que vivía ahí. Tenía una aura tan cálida que pronto olvidé lo extraño de la situación. Después, noche tras noche, Isabel regresaba. Hablábamos de todo: su amor por la música, sus sueños de viajar por el mundo y una relación amorosa que marcó su vida para siempre. Un día le pregunté por qué siempre venía de noche. Bajó la mirada y con tristeza me confesó: porque mi tiempo ya no pertenece a este mundo. Entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera decir algo, Isabel desapareció frente a mis ojos. Al día siguiente, hablé con el director de la escuela donde yo trabajaba y le pregunté si sabía algo sobre Isabel. El hombre ya era de una edad avanzada, tenía más de 80 años, así que supuse que sabría algo al respecto. Sostuvimos una interesante conversación y me dijo que él y don Uriel habían sido amigos en su juventud. Isabel fue su alumna, por lo que los conoció muy bien. Sin embargo, Isabel murió a los 23 años. Supuestamente se había quitado la vida tras la desaparición de su amado. El maestro me dijo que nunca creyó que esa fuera la verdadera causa de la muerte de Isabel. Había algo oculto que nadie podía descubrir. Lo cierto es que don Uriel y su familia abandonaron el pueblo unos cuantos meses después de la muerte de Isabel y regresaron a su casa de la ciudad. El asunto se olvidó con el tiempo y la casa fue rentada a varias familias que habían vivido ahí antes que yo. Sin embargo, nadie duraba mucho tiempo viviendo en ella. Decían que espantaban.
Y aunque eran comentarios que la gente murmuraba de vez en cuando, nadie tenía la certeza de que esto fuera cierto. Después, el maestro me preguntó por qué me interesaba tanto Isabel. Le contesté, solo curiosidad. Encontré su foto y me llamó la atención su belleza tan especial. Luego no volvimos a hablar del tema jamás. Gracias a esa conversación, supe que Isabel había muerto hacía años, pero me quedó la duda. ¿De qué habrá muerto realmente? Con el tiempo, Isabel se convirtió en alguien muy especial para mí. Paradójicamente, aunque yo sabía que estaba muerta, su presencia me daba vida. Me había enamorado de ella profundamente. Una noche la vi diferente. Su mirada reflejaba tristeza y desesperación. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté casi gritando. La verdad y justicia. Hay algo que debes encontrar. Necesito que encuentres algo que me dará la respuesta, me dijo ella. Entonces comencé a buscar por toda la casa, guiado por una intuición que nunca había sentido antes. Finalmente, encontré un compartimiento oculto en el piano. Dentro había una carta para Isabel. En ella, su prometido le decía que había tenido que salir huyendo del pueblo, ya que don Uriel había descubierto que Isabel tendría un hijo suyo y lo andaba buscando para matarlo, por haber deshonrado a su hija. Decía también que lo esperara porque él regresaría por ella y por su hijo para llevárselos lejos. Para esa noche volví a ver a Isabel como siempre y le dije que había encontrado la carta. Se la leí en voz alta y mientras lo hacía, Isabel lloraba. Pero algo extraño ocurrió. Su figura, que siempre era fantasmal, comenzó a hacerse humana y la tuve frente a mí, como a una mujer real. Pude sentir su dolor, su rabia, su alivio al escuchar que la verdad finalmente salía a la luz. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Por qué lloras?, le pregunté. Entonces ella comenzó a narrar la parte de la historia de su muerte que nadie conocía. Siempre pensé que mi prometido había huido para no enfrentar a mi padre, porque, según lo que él me dijo, lo había descubierto robándole dinero. Luego, mi padre se dio cuenta que yo estaba embarazada y me encerró en mi habitación hasta que mi hijo nació. Una noche, alguien me dio una gran cantidad de gotas para dormir en la comida y no desperté jamás. Desde entonces, cada noche regreso a esta casa en busca de mi hijo. Quiero encontrarlo, saber de él, saber que está bien. Solo así podré descansar en paz. Al mirarla, sentí su tristeza, su dolor, y traté de abrazarla, pero en ese momento se desvaneció. Las siguientes noches, Isabel no apareció por la casa. Yo estaba triste y desesperado. Tenía muchas ganas de verla. Me hacía falta su compañía. Y sí, ya sé que era absurdo, pero estaba completamente enamorado de ella, de un fantasma. Era algo imposible, pero no me importaba que lo fuera. Aunque ella no pertenecía ya a este mundo, yo la amaba y extrañaba su presencia. Pasé muchos días sin verla. Una semana después, un músico llegó al pueblo. Lo conocí en una pequeña reunión donde impresionó a todos tocando una melodía en el piano que hizo que mi corazón se detuviera.
Era la misma que Isabel solía interpretar en el piano de la casa. Entonces me dirigí hacia aquel hombre y le pregunté: ¿dónde aprendiste esa melodía? El hombre llamado Nicolás frunció el ceño. Siempre la he sabido, y mi padre me la enseñó cuando era un niño. Entonces, inicié una conversación con él, tratando de investigar más de su vida. Lo que descubrí me dejó helado. Nicolás comenzó a narrarme que su padre también, llamado Nicolás, era músico y daba clases de piano a una mujer de la que se enamoró. Se hicieron novios y estaban a punto de casarse. Pero el padre de ella no estaba de acuerdo con esa relación, por lo que lo mandó golpear y lo amenazó de muerte si no se iba del pueblo. En la última clase que Nicolás le dio a Isabel, su novia, le dejó una carta escondida en el piano, diciéndole que regresaría por ella y por su hijo cuando tuviera un lugar seguro para llevarlos. Se fue del pueblo y cuando regresó, su madre había muerto y su abuelo le entregó el niño para que se hiciera cargo de él. Después se fueron del pueblo y ahora Nicolás venía a investigar sobre su madre, a la que nunca conoció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era increíble. Tenía frente a mí al hijo de Isabel. Impulsivamente le dije que fuera a la casa conmigo, si quería saber más de su madre. Esa misma noche, Nicolás me acompañó a la casa. Al entrar, Nicolás sintió una conexión inmediata con el piano. Es como si lo conociera, dijo, con la voz temblorosa. Le pedí entonces que tocara la melodía, y cuando lo hizo, algo increíble sucedió. Isabel apareció, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella estaba un hombre que lucía sorprendentemente parecido a Nicolás. Isabel no dijo nada. Solo se quedó mirando al músico, con una mezcla de amor y tristeza en su rostro. Finalmente dijo: el círculo está completo. Nicolás ni siquiera se percató de su presencia. Solamente dejó de tocar, diciéndome: qué extraño. De pronto sentí como si alguien más estuviera mirándome. Por favor, sigue tocando, le dije. Cuando terminó la última nota, ambos espíritus comenzaron a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, Isabel se volvió hacia mí y dijo: gracias. El piano dejó de sonar para siempre, como si su propósito hubiera sido cumplido. Nicolás y yo sostuvimos una larga conversación en la que le narré lo que había sucedido con Isabel, su madre. Le di la carta que encontré en el piano. Después nos despedimos y él salió de la casa y se fue. Al día siguiente, me enteré en la escuela de que Nicolás había sido encontrado muerto a la entrada de su casa, víctima de un paro cardíaco. La noticia me impactó, pero no hice ningún comentario. Comprendí lo que había sucedido. Hemos llegado al final de nuestra historia. Espero que haya sido de tu agrado. Soy Patricia Loranca, estás en el canal del Instituto de Ciencias Ocultas Hermes y yo te veo la próxima semana con nuestra próxima historia fascinante de terror. Si esto te gustó, no olvides dejar tu like y te invito a suscribirte al canal. Compártelo en tus redes sociales y déjame tus comentarios. Que tengas una excelente semana.